bienvenidos. Comenzamos Sana que Sana. Qué rico estar nuevamente con ustedes para que juntos aprendamos sobre temas de salud física, salud emocional. Y hoy vamos a hablar de una física. Hace poquito, doctor David, estaba hablando yo con María Adelaida, la comunicadora del Pablo Tobón Uribe, pensando en temas decembrinos, y me dijo, hay uno infaltable, y es la prevención de traumas, y más en diciembre. ¿Por qué es tan importante y tan pertinente en esta época, en todas, pero en particular en esta, hablar de traumas, de prevención? Básicamente porque es que en diciembre estamos mezclando gasolina, alcohol, drogas y gasolina y armas de fuego que están otra vez, están de moda, yo no sé qué pasa en esta ciudad. Tristemente. Sí. Entonces la idea es llamar a toda la población en general, no solamente a los paisas, a toda Colombia, sí, es que nos limitemos, o sea, si vamos a conducir, no tomemos alcohol, no consumamos drogas, las armas dejémoslas en la casa, o sea, los que tienen permiso para ello, dejémoslas en la casa, eso, siempre esa mezcla va a ser fatal. Esta legislación que obliga al conductor elegido, ¿no ha disminuido un poco los traumas por esa mezcla de gasolina y alcohol? Mira que, aunque se ha disminuido, tenemos un índice alto de accidentalidad cuando hay mezcla de alcohol y... ¿Lo sigue habiendo? Lo sigue habiendo. Pero mira que en esta semana vi incluso un comercial él es un bloguero, es un interno en Cali, y están haciendo una campaña, en la tapa dice, usted ha sido ganador de un conductor elegido. Entonces, mira que cada vez estamos más yéndonos hacia la publicidad de que si usted va a conducir, no tome. Ajá, pero no es el único motivo para que se presenten traumas. No, existen los accidentes como tal, un accidente fortuito que nada tiene que ver con eso, o sea, accidentes son accidentes. Perfecto, les presento a mi primer invitado, él es el doctor David Mejía, cirujano de trauma. Sí. Y entonces, ¿qué es ser cirujano de trauma? Porque es que traumas puede haber en cualquier parte. Es correcto. Entonces, ¿usted puede operar en cualquier parte? Básicamente, desde el cuello hasta las extremidades. Sí, obviamente yo tengo otros coequiperos, está el neurocirujano, el ortopedista y las otras subespecialidades que hay en cirugía general que nos acompañan en el manejo del trauma. El doctor David Mejía viene del Pablo Tobón Uribe, institución a la que le damos las gracias por permitirnos que sus especialistas estén hoy compartiendo con nosotros en Sana que Sana. ¿Qué es un trauma? Bueno, hay físico y emocional, hoy vamos a hablar del físico. ¿Qué es un trauma? Clínicamente, ¿cómo se define un trauma? Clínicamente es una lesión por cualquier energía en cualquier parte del cuerpo. O sea, usted se puede traumatizar cualquier parte del cuerpo, ¿listo? ¿Se define en qué? O se divide en qué, en trauma penetrante o cerrado, dependiendo de si hay penetración a las cavidades corporales, al abdomen, al tórax, al mismo cráneo. Básicamente, ¿de qué depende? Del objeto con que usted se traumatice, ¿sí? Todos pueden ser graves, o sea, pueden ir desde leves hasta graves y muy graves. ¿Una caída puede causarme un trauma? Una caída puede causar un trauma. Ya dijimos que un accidente de tránsito. Accidente de tránsito, empalamiento, que es cuando se golpean, y los accidentes de tránsito donde se entierran, por decirlo así, palos, varillas, los mismos implementos de la motocicleta o del vehículo, ¿sí? Se llama empalamiento. ¿Qué más? Las armas de fuego, las caídas, eso es también muy frecuente. Los accidentes laborales, también es trauma. Básicamente eso. ¿Un desguince puede ser un trauma? Es un trauma, es un trauma osteomuscular. Lo que pasa es que, lo podríamos decir que puede ser un trauma de leve a moderado. Ya cuando aparece la fractura, puede ser un trauma más serio. Perfecto. Pasemos, doctor, se sienta, se pone cómodo y saludamos a su coequipero de hoy, que es el doctor Jaime Andrés Giraldo, con una responsabilidad pequeñita, ¿no? Poquito. Es el jefe de urgencias del Hospital Pablo Tobón Uribe, también médico. Soy médico especialista en urgencias, le llamamos urgentólogo. Urgentólogo, un urgentólogo, si él puede operar todas las partes del cuerpo solucionando traumas, usted tiene que tener la visión como para definir esa urgencia de dónde viene, para solucionarla. No solamente el trauma, sino cualquier otra patología médica, quirúrgica, y somos los que primero recibimos pues como el paciente y ya lo desviamos a quien lo tenga que continuar la atención, en este caso a los cirujanos pues cuando es un trauma, y todos trabajamos pues como en un equipo permanente para la atención del paciente. Doctor Jaime, dentro de los motivos de consulta en urgencias, en particular en el Pablo Tobón, el trauma es uno de los que más los busca ustedes justamente por eso, las pacientes con trauma. Sí, es una de las 10 principales causas de consulta pues, en el servicio de urgencias, y como te explicaba David, desde el trauma leve hasta el trauma pues, más severo. Y el hospital es uno de los centros pues, de trauma de la ciudad y somos los que recibimos
la gran cantidad de trauma a nivel local y pues, a nivel del departamento incluso. Y dentro de esos traumas que llegan, doctor, muchos son producidos por alcohol, mezclar alcohol con gasolina. Casi todo, ¿cierto? Incluso en estas épocas, diciembre, Día de la Madre, Amor y Amistad, son los días en que más accidentalidad hay, porque se mezclan esas cosas que le estaba contando David ahorita y eso es una mala combinación. Perfecto. A nuestros televidentes, qué rico que estén nuevamente con nosotros. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es los traumas, obviamente muy enfocado a la prevención para que nos alertemos y tengamos en cuenta que los traumas muchas veces son bien complicados y los podemos evitar. Mientras llegan sus inquietudes y sus aportes, vamos con la siguiente pregunta que la vemos acá. Hola, mi nombre es Mauricio. ¿Me podría explicar la clasificación de los traumas? Ya lo había dicho un poquito el doctor David, pero recordemos cómo se clasifican los traumas. Por ser sencillo, entonces los podemos clasificar, o sea, para la población leve y severos. Severos es aquel que puede comprometer la vida o la extremidad de un paciente. Y leve, pues obviamente lo que no compromete ni la vida ni una extremidad. Eso es a simples rasgos cómo se clasifican los traumas. Hay otra clasificación, pues que uno podría decir penetrante y no penetrante, que fue lo que te expliqué ahorita, es dependiendo el compromiso de los órganos que fueron lesionados. ¿Listo? Y si hay o no penetrancia a las cavidades corporales. Dentro de esa clasificación, Álvaro Tobón, llegan muchos traumas graves. Sí, de hecho es más o menos el 10-15% lo que llega al hospital. Hay otros traumas leves que se resuelven en otros sitios de urgencias como Fast Track, que es una resolutividad más rápida, donde no tiene que participar el médico especialista, sino que ya es el médico general. Pero los traumas severos, que los que nos demandan más tiempo, más recursos, sí lo atendemos pues las partes de las especialidades médicas y quirúrgicas. Uno como ciudadano del común, para nada metido en el mundo de la salud, bueno, un poquito yo por el programa, pero uno ha oído hablar de trauma cráneoencefálico, trauma abdominal. ¿Esos son de los más graves? No. ¿No? A ver. Pues es que puede haber un trauma leve. O sea, si te caes de la cama y te golpeas la cabeza, es un trauma craneoencefálico. ¿Sí? ¿Un chichón? Un chichón es un trauma craneoencefálico. ¿Cuántos traumas craneoencefálicos tuvimos Claro, todos? entonces la severidad ¿en qué radica? En el compromiso intracraneano. O sea, si ya tienes un sangrado intracerebral, si tienes un hematoma, ¿sí? Ya la severidad cambia y ahí es cuando se vuelve severo, ¿sí? El trauma de abdomen y el trauma torácico, ¿sí? Todos pueden ir desde leve hasta severo. Si vos te golpeas, llegó una vez, con un carrito de mercado y fue un centro de trauma, ¿sí? Pues obviamente es un trauma leve, no necesita que la tratemos allá, ¿de acuerdo? Pero entonces todos te puedes traumatizar todas las partes del cuerpo desde leve hasta severo. Trauma craneoencefálico, doctor Jaime, que sea preocupante, y me refiero también a historias de cuando uno era chiquito, que yo me acuerdo que uno se caía y se pegaba en la cabeza y la mamá le daba un infarto, era más grave el susto de la mamá que el chichón, pero cuando una caída que por ejemplo golpee la cabeza, me indicaría que debo consultar o no debo consultar pensando en un trauma craneoencefálico. Generalmente existen signos de alarma que es importante que la comunidad sepa y son básicos. Primero es que haya pérdida de la conciencia, o sea, que tú te pegues y te quedes inconsciente un rato, que empieces a hablar incoherencias, que tengan alguna parálisis del cuerpo, edades extremas de la vida, entonces menores de 2-3 años y mayores de 65 años, o que tenga alguna otra alteración pues, del sensorio, digámoslo así, de la forma de comportarse. Esos son los signos de alarma que tú tienes que tener en cuenta para consultar en urgencias. Y recuerdo que también en esas épocas las mamás decían, si uno se pegaba en la cabeza, no se vaya a dormir mientras llegamos a urgencias. Eso es preocupante, eso es un mito. Realmente es más eso es de las películas, no te duermas. Es como un mito urbano, realmente es no dormirse porque usted tiene que estar vigilando la parte neurológica, pero cuando usted está en urgencias usted tiene todas las condiciones para vigilar y uno le dice al paciente, duerma tranquilo que yo lo cuido. Obviamente en la calle, si tú estás en la calle, es básicamente no dejarlo dormir porque tiene uno que estar vigilante la condición del paciente. Y hablando de trauma abdominal, doctor David, pues cuando es penetrante, como usted nos ha enseñado, pues obviamente pues salga corriendo a buscar el médico. Pero hay traumas abdominales que de pronto no sean evidentes, que no haya penetración y que podría estar sucediendo algo adentro bien complicado y que yo no consulte porque no hay sangre, mejor dicho. Sí, mira que de los
de los traumas más complejos de manejar es el trauma cerrado. ¿Por qué? Porque es que no hay nada que te alarme. O sea, si vos no conoces qué es lo que puede estar pasando, vos te quedas tranquila, tengo un moradito ahí, pero no pasa nada, pero adentro hay órganos que pueden estar seriamente lesionados. Entonces, cuando los traumas son de alta energía, es decir, los accidentes de tránsito o caídas de más de 2 pisos, ¿sí? Esos pacientes deberían ser evaluados por lo menos por un médico general, o sea, consulte. Pero si es que te golpeaste contra una pared o algo, sí, es que es un trauma leve, pues básicamente signos de alarma, que el dolor no mejore, que empeces con sangrado digestivo, es decir, vómito con sangre o algo parecido, debes consultar. Perfecto. Empiezan a llegar inquietudes de nuestros televidentes, vamos a resolver esta primera, que es un trauma por una caída, que como bien lo decía el doctor David, se considera trauma. Muy buenos días, hace 10 días resbalé en la calle en una pendiente y caí sentada. Me formularon 3 inyecciones de diclofenaco y una de betametasona, pero aún me duele mucho el coxis. ¿Será normal o debo consultar nuevamente? ¿Esto es un trauma? Eso es un trauma. ¿Debe consultar? Sí, debe consultar. ¿Y el coxis duele muchísimo? Cuando hay fractura, sí. Ah, bueno, entonces esas drogas le podrían calmar el dolor si no hubiera fractura. Sí, sí, pueden calmar el dolor, pero lo que pasa es que esa cinemática de trauma de caer sentado, ella dice que se golpeó el coxis es el huesito terminal de la columna, ¿sí? Entonces hay que definir si tiene fractura o no. Entonces, no sé debe si consultar, es sí, mujer o hombre, pero debe ir a consultar para que le hagan una radiografía. Correcto. Sucede en urgencias, doctor, que personas que lleven con un dolor relacionado, por ejemplo, con huesos, ¿cierto? Traumas que afecten nuestro sistema osteomuscular. Que lleguen las personas y ustedes digan, es que usted tiene una fractura hace mucho tiempo y ni cuenta se había dado y por eso es el dolor. A veces hay traumas que el dolorcito está ahí, pero la gente no consulta. Es correcto, pueden haber lesiones desapercibidas para la población en general, incluso para nosotros los médicos, algunas lesiones pueden pasar desapercibidas, pero los signos de alarma es un dolor que no mejore, inflamación, un morado, etcétera. Eso indica que tenés que tener algo que hay que tomar una radiografía por lo menos. Hay que tomar una radiografía. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de la prevención de los traumas. Muchos traumas son mortales, doctor David. Muchos traumas pueden llegar a ser mortales. O sea, unos son mortales por la energía del trauma y otros por falta de atención, ¿sí? Básicamente cuando son trayectos muy largos, y pasa mucho de los pueblos hacia Medellín, ¿sí? Que es un trauma severo que necesita atención médica urgente o quirúrgica, y obviamente en un pueblo este es un médico general que no tiene el entrenamiento. Entonces hay veces por la falta de atención, ¿sí? O de oportunidad, sí puede llegar a fallecer el paciente. Yo le preguntaba eso al doctor David, pero cuando usted no le había hablado, doctor Jaime, y es el alcohol, los índices de traumas producidos por el alcohol han aumentado o han disminuido. Nosotros somos de la generación en la que gracias a Dios nos han exigido dejar el carro a un lado, si usted se va a tomar 1 o 2 traguitos, así sean poquitos. En urgencias se ha notado esa disminución de traumas producidos por el alcohol y la gasolina después de esa legislación, después de esos cambios que ha habido. Realmente si tú comparas a Medellín hace 10 años, pues es una Medellín diferente. Ya estamos un poco más educados y la gobernación se ha encargado pues de hacer muchas cosas en cultura, ¿cierto? Sí siguen existiendo traumas, sí sigue habiendo esa combinación de alcohol y gasolina, y siguen habiendo pues, pacientes en urgencias, no tanto como hace unos años atrás, pero siempre existe días en que son de más alta accidentalidad. Ejemplo, días como diciembre, donde la gente se descuida un poco y pasa esto. Hace poquito hicimos un programa que hacemos siempre en esta época y es prevención de quemaduras, no solo de pólvora, sino también de líquidos calientes, eléctricas, en fin. Se los dijimos con tiempo, ojalá no hagan parte de esa cifra. Hoy, cambiando de tema, también se los decimos, esa mezcla es fatal y que usted no haga parte de la cifra de accidentados o de muertos por haberse tomado unos traguitos de más. No son toxicólogos, pero yo quiero recordar algo. Uno a veces se cree Superman o Superwoman y se toma 2 cervezas o 3 y cree que no pasa nada, ¿cierto? Esa cantidad de licor me puede afectar mi capacidad para estar manejando, así sea poquita. Realmente incluso las cervezas sin alcohol tienen un porcentaje pequeño de alcohol y cualquier cantidad de alcohol que tú consumas
mientras que se hace un metabolismo en el hígado, puede afectar las capacidades. Entonces lo ideal es no tomar nada. Pues si tú vas a manejar, ni una gota de alcohol, porque vos no sabes cuánto es tu capacidad de metabolizar ese licor y cuánto te demoras, entonces es mejor no usarlo. Doctor David, a veces le llegan a ustedes pacientes por un accidente de tránsito que una persona en su buena fe quiso ayudarlos en el momento de encontrarlos pues tirados en el asfalto o en fin, y que por hacer bonito hizo feo porque le hizo el movimiento que no era, lo ayudó como no debía ser y de pronto antes se complicó la situación. Sí, eso pasaba, o sea, ya en Medellín, yo creo que es la ciudad que más cultura tiene de atención prehospitalaria. Qué y bien. yo me siento orgulloso de eso realmente, y siempre cuando hay una conferencia digo que la atención prehospitalaria de nosotros es la mejor de Colombia. Pues básicamente, ¿por qué? Porque tienen el entrenamiento, entonces la gente cada vez está concientizando más que un accidente, 1, 2, 3. Y la respuesta del 1, 2, 3 son 7 minutos, creo, máximo al sitio o al lugar del accidente, entonces ya eso que pasaba antes o esos incidentes han bajado un poquito, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando es accidente de tránsito y relacionado con eso. Yo quisiera tocar algo que vos dijiste, la pólvora también es un trauma, las quemaduras es un trauma. ¿Y qué trauma? Y físico Bastante, y emocional. Bastante, muchísimo. Entonces sí, campaña de prevención de la pólvora con alcohol, o sea, definitivamente pésima combinación. La velocidad de respuesta cuando vos te tomas 2 cervezas disminuye muchísimo, entonces no tenés la misma capacidad de manipulación de esos elementos. Entonces dejémosle la pólvora a los especialistas de pólvora, a los que saben de eso. ¿Listo? Disfrutemos la Navidad como debe ser, de forma responsable y sana. Le hago la misma pregunta al doctor Jaime y es, ¿en urgencias llegan personas mal atendidas por alguien inexperto? Ya menos que antes, y lo que dice David es muy cierto. Nosotros somos los encargados de educar al personal de atención prehospitalaria y cada vez llegan mejor los pacientes a urgencias. Anteriormente llegaban en un taxi, en una camioneta, con 0 cuidado. Ya nuestros pacientes llegan con mejores cuidados con la atención prehospitalaria. El 1, 2, 3, como decía, tiene una capacidad muy buena de respuesta. Desafortunadamente la congestión vehicular puede demorar un poco la llegada al hospital, pero cada vez es mejor. Y como dice David, es una de las ciudades de Colombia que mejor tiene diseñado el tema de atención prehospitalaria. Continuamos en Sana que Sana, hoy estamos hablando de prevención de traumas. La palabra trauma viene de un concepto griego cuyo significado es herida. Consiste en una lesión física generada por un agente externo. Los traumas abdominales, de cráneo, de columna vertebral, esguinces, fracturas y luxaciones son algunos ejemplos de trauma. Seguimos hablando con nuestros invitados del Pablo Tobón Uribe, el doctor David Mejía, cirujano de trauma, y Jaime Andrés Giraldo, jefe de urgencias del Pablo Tobón, y se quedó con nosotros otro rato Mauricio Díaz, docente de la Cruz Roja Antioquia, y aquí hay una inquietud de nuestros televidentes. Hola José, gracias por estar con nosotros en Sana que Sana. Hace mucho me caí patinando, sobre la muñeca cayó mi peso y me quedó una molestia en la muñeca. Desde ahí no se me quita, desde ahí se me quita y luego vuelve el dolor, viene y va. ¿Qué le podemos decir a José? Pues lo que decía Jaime ahora cuando estábamos leyendo eso, es posiblemente tenga una fractura que no se consolidó de la forma más adecuada. Es que le recomendamos que pida una cita, o sea, obviamente no tiene que ir al servicio de urgencias por ese caso, pero que pida una cita para que lo valore el médico general y mire si requiere o no que lo vea un ortopedista. Perfecto. Recordemos que este programa lo estamos haciendo a propósito de estas fiestas de fin de año. Doctor Jaime Andrés, la pólvora, ¿cómo va? La pólvora, las quemaduras por pólvora y los efectos de la pólvora son considerados traumas, ¿verdad? ¿Cómo va el asunto en el Pablo Tobón a estos 4 o 5 primeros días de diciembre? Desde el 26 de noviembre la Secretaría de Salud está siendo pues como muy enfática en el reporte de los quemados por pólvora. Diariamente los servicios de urgencias tenemos que hacer un reporte de los que llegan quemados por pólvora, y ahorita el último boletín que nos enviaron es que hasta la fecha llevamos solamente un paciente que tuvo un accidente pues al manipular pólvora. Fue atendido en el Hospital Pablo Tobón y una reducción del 80% en relación al año pasado, que eso es muy bueno pues a este día de diciembre. Pero no podemos bajar la guardia. Para nada. Que la idea es que sean 0. Exactamente. Pero los líquidos calientes sigue siendo preocupante, doctor David, que también son considerados traumas. Claro, claro, la quemadura por líquidos calientes incluso sí se aumenta. Pues obviamente la cultura nuestra de los sancochos en las calles, la natilla, todo eso, los niños corriendo alrededor de esas pailas, pues eso incrementa el riesgo de que sufran trauma por quemadura o por líquidos calientes. Entonces
tenemos que hacer también prevención en eso, retirar los niños, por lo menos los que no tengan la facilidad de manejar esos implementos para evitar que hayan quemaduras por líquidos calientes. ¿Qué hacer con una quemadura por líquido caliente? Porque es que no falta, con todo el respeto, el que le echa crema de dientes, café, aceite, etcétera, etcétera. Correcto. Lo más sencillo que nosotros sugerimos es utilizar agua común y corriente, y durante más o menos 15-20 minutos, es decir, estoy aplicando agua mientras traslado a centro médico. Si yo observo que ya hay lesión, ya hay una herida, lo que hacemos es cubrir la herida con un objeto limpio, idealmente una venda, idealmente gasa, mojada y limpia, de manera que uno evite también una contaminación por microorganismos y que llegue con mejores posibilidades al lugar. Pero es básicamente enfríe el lugar con agua, no hay otra cosa que pueda servirnos, aunque socialmente tenemos ciertas ideas, pero idealmente es, lo coloco con agua, traslado al centro médico para que ya un médico valore y determine cuál es el procedimiento a seguir y evitar de pronto dificultades con las personas. Cero café, cero aceite, cero café, cero aceite es lo ideal, es que no. Porque fíjate que muchas veces cuando vamos a colocar la carne a fritar es en aceite. Entonces, si ya está caliente mi piel y coloco aceite, ¿qué puede pasar allí? Entonces, lo ideal es agua, líquido y luego traslado a centro asistencial donde ya me puedan dar una atención final. Agua a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, sí, no helada, qué bueno eso que dijiste. Porque también muchas personas piensan que es coger hielo o agua helada y coloque. Eso también genera traumatismo. Entonces, agua corriente, idealmente al clima, coloque ahí, cubra si veo que hay herida y traslade a centro asistencial. Ojo pues con la quemadura líquido caliente, y si sucede, que ojalá que no, el paso a seguir es ese que nos indicaba Mauricio. Prevención de trauma de las balas, los disparos al aire, y en estas épocas más que nunca. No falta que pesar, pero la persona tan inconsciente que dispara al aire para celebrar el año nuevo o en fin. ¿Qué llamado a hacer frente a eso, doctor Jaime Andrés, que usted seguramente le llegan las consecuencias de esos disparos al aire? Pues lo primero es lo que decía el doctor David, deje el arma en su casa. O sea, usted con tragos en la cabeza puede usar esa arma para fines no deseados. Y lo segundo es el que saque el arma porque de algún motivo pues, no dispare al aire. La cinemática de la bala cuando sube la misma con la que baja. Hemos tenido desafortunados casos donde le entra la bala al cráneo a cualquier persona que está caminando y la famosa bala perdida, ¿cierto? Que tanto daño puede hacer, porque vos estás desapercibido en tu casa y te puede traumatizar la bala. Entonces, esa es como la principal indicación, no saque el arma. Total. ¿Le ha tocado a usted operaciones por balas perdidas? Por balas perdidas. ¿Sí? Sí. ¿Y más en final de año? No. Pues no, realmente no. Que se incremente, pues no, o sea, eso ocurre en cualquier momento. A lo que nos queremos referir es no mezcle alcohol o drogas con armas. Perfecto. Y tas no es la manera de celebrar el año nuevo. Seguro que no. Si no le hace daño a usted, le hace daño a otra persona a la que le caiga esa bala y acabe con su vida. Y una cuñita con relación a qué no hacer con las quemaduras. Me estaban diciendo por acá el doctor David y Mauricio, tampoco. Ya dijimos, no café, no aceite, no crema de dientes, no telarañas, porque me estoy desayunando que muchas personas creen que se ponen telarañas, o gasolina. Nada de nada, solo agua corriente a temperatura ambiente. Doctor David, su conclusión frente a prevención de traumas. Básicamente no mezclemos drogas, alcohol con pólvora, armas o gasolina. Cero pollito de esa mezcla, claro que sí. El doctor Jaime Andrés. El principal mensaje es prudencia, ¿cierto? Prudencia si sos conductor de moto, de carro, bicicleta, lo que sea. Ser prudentes a la hora de salir a las calles y si tenés un accidente, saber a quién llamar y utilizar bien los servicios de urgencias. 1, 2, 3. ¿Y Mauricio? Sí, básicamente nosotros desde la Cruz Roja tenemos un principio que es el de neutralidad, que significa no hago parte de ningún conflicto. ¿Eso qué es? No tengo armas. El arma predispone a que yo enfrente a cualquier persona, entonces mejor no las tenga, eso nos ayuda mucho. Y también una invitación, y es que las donaciones de sangre, no importa cuál banco que sea,
pero en esta época son vitales porque llegan muchas personas con dificultades en las cuales no hay respuesta, con traumas, y no hay respuesta porque no tenemos sangre disponible. Entonces la invitación es también, y eso mejora mucho la salud de la persona que dona y que ayuda, y fuera de eso estamos generando vida en otras personas. Perfecto. Al doctor David Mejía, cirujano de trauma, al doctor Jaime Andrés Giraldo, jefe de urgencias del Pablo Tobón Uribe, y a Mauricio Díaz, docente de la Cruz Roja. Muchas gracias a los tres. Y feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias. Muy bien, nos despedimos. A ustedes gracias por su compañía. Mañana nuestro tema va a ser de salud emocional. Para muchas personas la Navidad no es tan alegre como para muchas otras. La Navidad se convierte en época de melancolía, de nostalgia, de depresión, y mañana, de la mano de varios especialistas, de psicólogo, de psiquiatra, vamos a estar hablando sobre ese tema. Les daremos recomendaciones para esas personas que tienen motivos de alguna manera para tener una Navidad triste. Les daremos recomendaciones alternativas para que conviertan la Navidad en una época bonita. Navidad sin melancolía, mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para todos.